Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Supersensible, un programa de radio por y para personas altamente sensibles, en el que aprenderás a vivir sensiblemente. Y para quien no conozca a un supersensible, en cada programa entrevisto a un especialista en un tema relacionado con la alta sensibilidad. Bueno, para hablar de cosas que nos interesan como paz. Con esto pretendo hacerte la vida más amable en este mundo que a veces es difícil de sostener. Y creerme, lo digo por propia experiencia, yo también soy Paz y además soy mamá de dos peques altamente sensibles. Mi nombre es Patricia Fernández, soy coach y experta en alta sensibilidad, bueno, entre otras muchas cosas. Pero bueno, ya este es el quinto programa y ya me vais conociendo, así que no me entretengo mucho más. Bueno, recordaros que soy cofundadora de Crisálida, un espacio destinado a transformar personas y a cambiar vidas a través del acompañamiento personalizado y productos terapéuticos derivados del cáñamo. Ya sabéis que estamos en Sevilla, en la calle Trajano 52, al ladito de la Alameda. Pero bueno, dejo de hablar de mí, que ya me conocéis, y doy paso a nuestra invitada de hoy. La conocí como maestra en la formación de coaching allá por el año 2020, una formación de coaching que cambió mi vida, la verdad, fue un antes y un después, en Tecoy, en la escuela. Pero bueno, más allá de ser mi maestra y mentora de coaching, a la que admiro muchísimo, y todo esto es un referente para mí, la verdad, la considero mi maestra de vida. Con ella he crecido como persona, he abrazado mis sombras y he potenciado mis talentos. Gracias a ella soy quien soy ahora y puedo dedicarme a lo que me dedico. Es una de estas personas que dejan huella en tu camino. Por eso, esta entrevista significa tanto para mí. Es un sueño hecho realidad. Tengo el placer de compartir con todos vosotros. Así que espero que lo disfrutéis tanto como yo. Ella se llama Elena Polidura, es coach, super coach, mega coach, personal y ejecutivo, y viene a hablarnos de cómo gestionar los cambios. Pedazo de tema. Bueno, Elena, muchísimas gracias por estar aquí hoy y dedicarnos tu tiempo. Estoy súper emocionada de que estés aquí con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias, Patri. Bueno, qué palabras más bonitas me has emocionado al hablar. Así que un gusto y sabes que me encantan nuestras conversaciones y aquí estoy deseando que montemos una de estas conversaciones maravillosas. Qué guay, es que no sabes de verdad la alegría que me da que estés aquí. Para mí es un honor y lo digo de corazón, porque bueno, ahora, ¿no? Pasados los años, ¿no? Viendo cómo hemos ido progresando en nuestros diferentes caminos, ¿no? Tenerte aquí ahora es como wow, ¿no? Qué pasada. Así que muchísimas gracias, de verdad que estoy súper contenta. Además, bueno, Elena viene a hablarnos de un tema que es súper clave para las PAS, las personas altamente sensibles, los cambios, ¿no? Porque nosotros tenemos una tendencia a pensar mucho, ¿no? Las cosas y es verdad que el tema de la gestión de los cambios y de cómo nos enfrentamos a eso, pues a cualquier tipo de situación que sea novedosa para nosotros, ¿no? Va a generar probablemente pues mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho terror, ¿no? A equivocarnos y a lo desconocido. Y eso muchas veces va a hacer que nos paralice, ¿no? Entonces, bueno, me parece un tema súper potente. Pero vamos, antes de entrar en materia, Elena, me gustaría bueno, que nos hablases un poquito de ti, ¿no? Para que te conozcamos y nos cuentes un poco quién eres y a qué te dedicas en este momento. Bueno, pues muchas gracias, Patri, y muchas gracias por este espacio de encuentro y conversación. Bueno, como bien has dicho, yo lo que me dedico a día de hoy es a acompañar a personas y a equipos que se encuentran exactamente inmersos en procesos de cambio para poder desarrollar esas habilidades que necesitamos cada uno para poder gestionar el cambio con éxito, para lo que cada uno de nosotros significa el éxito. Y mi manera de hacerlo es a través de esa metodología que bien has dicho, es una metodología de coaching integral donde a través de crear encuentros de mucha confianza y mucha conversación, desarrollamos nuestro talento interior, fortalecemos nuestra confianza en nuestra valía personal para poder ejercer ese liderazgo personal interior que necesitamos para gestionar el cambio. Así que eso es a lo que me dedico ahora. Soy una enamorada de las conversaciones, una enamorada de conocer a la persona, porque me ayuda también a conocer y a conocerme. Y soy una enamorada de los procesos de transformación desde que comencé el mío, ¿no? Y que de manera constante sigo transformándome. Como bien has dicho, he estado muchos años trabajando en TECOI, una escuela maravillosa que a mí me ha transformado y he acompañado a otras personas a transformar. Y ahora, bueno, pues por una serie de cambios, unos sobrevenidos y otros elegidos, pues tomé la decisión de dar un paso hacia otro rol de la escuela, Ujú. dejar lo que es la dirección, dejar la coordinación
pues para ser una colaboradora a través de la formación, la supervisión y las mentorías y dedicarme a lo que más me encanta, que es el coaching individual, tanto a nivel personal como ejecutivo. Así que mi foco está en seguir pues creando estas conversaciones que nos facilitan la toma de conciencia personal para generar el cambio que andamos buscando cada uno en la vida. Qué guay. Te escucho hablar y cuando hablas de conversación, me ha venido como esas conversaciones que a veces te cambian la vida, ¿no? Como tú dices, esas conversaciones que transforman, ¿no? Mm, El poder, ¿no? De lo que es conversar y del lenguaje, ¿no? A través del coaching, que puede hacer que entres de una forma, ¿no? Y salgas de otra. Y es una pasada cómo puedes llegar, ¿no? A eso, pues como tú dices, ¿no? A conocerte mejor, a transformarte, a cambiar tu visión, ¿no? Y después, bueno, volver otra vez a la vida, ¿no? Ya como de otra forma, ¿no? Esa magia, ¿no? Que tiene la conversación y el poder de la palabra, ¿no? Es una pasada. Eh, mm. mm, de todas las cosas que había y todas las cosas de las que podíamos haber hablado, ¿no? Y quizás de las que podíamos haber profundizado, ¿por qué has escogido el tema de la gestión del cambio en concreto? Mm, bueno, yo creo y vivo que, que vivimos en cambio constante. Ujú, Hay cambios como muy pequeños que no nos damos cuenta que se están produciendo y luego de manera acumulativa se muestran. Hay cambios que hemos elegido, hay cambios que son prevenidos. Es decir, de manera constante estamos transformándonos, estamos cambiando. Y tanto desde mi experiencia personal, mi experiencia personal de las conversaciones y lo que vengo observando, el cómo nos enfrentamos a gestionar este cambio determina muy mucho nuestro nivel de tranquilidad, nuestro nivel de ansiedad, incluso determina también el incremento de las posibilidades que nos gestionemos, o sea, que lleguemos al éxito de ese ujú. cambio que nosotros estamos haciendo. Entonces, como es algo que está tan en nuestra vida y nos cuesta tanto, Sí, pues total. he decidido pues poner en ese foco, ¿no? Porque si somos capaces de transitar el cambio de la mejor manera posible, Ujú, que no muchas veces es fácil, pues podremos abordar todos los cambios que van llegando en la vida y elegir cambios en la vida de una manera, digamos, con más conciencia ujú, y con más tranquilidad, ujú. que a veces no con menos miedo. Sí, es curioso porque es verdad que muchas veces tenemos como un rechazo, ¿no? Inconsciente o consciente, no lo sé, a cambiar, ¿no? Porque bueno, nos cuesta muchas veces, ¿no? Salir de esa zona cómoda, ¿no? Y en realidad lo único seguro que hay en la vida es que todo cambia, ¿no? O sea, por mucho que nos aferremos, ¿no? A nuestras costumbres, ¿no? O a nuestras formas, o sea, creo que es como antinatural no cambiar, ¿no? Y entonces, como tú dices, ¿no? Mientras más preparados estemos, ¿no? Mientras más recursos tengamos, más habilidades y más actitudes, creo que mejor podemos transitar, pero ya no solo el cambio, sino al final la vida, ¿no? Mm, Porque es que realmente yo pienso en mi yo de hace unos años, ¿no? Y es que soy otra persona. Y bueno, y nada más que tienes que ver a los niños, ¿no? Como van creciendo. mm, Y es que es tan evidente que el cambio está presente en nuestra vida, ¿no? Que negarlo, rechazarlo y quizás tratarlo de una forma, bueno, pues eso. Con ese peso que a veces le damos, ¿no? Es como ir en contra natura, no sé, eso me ha venido como ahora, ¿no? mm. Eh, Totalmente. De hecho, desde que nacemos, sí. como bien has dicho, estamos cambiando, muchos cambios físicos, biológicos, nos cambia el pelo, nos cambia la cara, nos cambian los ojos, nos cambia la manera de hablar, la manera de andar, ¿sí? Hasta que Ujú, nos hacemos viejitos, hasta que vamos haciéndonos adultos. Y esto es el cambio exterior. Todo ujú, esto va acompañado de un cambio interior muy potente. ujú. Claro, Entonces, claro. Va todo, es en nuestra realidad, naturaleza. totalmente. De hecho, ahora estamos hablando mucho de cambio y claro, yo estaba pensando, y bueno, quizás cada uno tiene un concepto de cambio, ¿no? ¿Qué es para ti un cambio? Ujú. Para mí un cambio es pasar de un lugar a otro lugar, Ujú, ¿sí? En el momento en el que yo empiezo a pasar de un sitio a otro, a transitar de un momento a otro, ya se está produciendo un cambio, ujú, ¿sí? Puede ser un cambio físico, puede ser un cambio emocional, mental, de perspectiva de vida. Estoy generando una modificación de mi estado actual ujú, para crear otro estado diferente. Eso es un ujú. cambio para mí.
Vale. Mm. O sea, que entiendo que es como esa transición o evolución, ¿no? O modificación de algo interno, entiendo más. O sea, te refieres sobre todo a algo como de dentro o también de fuera. No sé muy bien. O sea, Puede ser, sí, al final, como yo lo veo, es esa modificación de un estado que puede ser interior o exterior, ¿no? De hecho, hay vale. cambios que son internos y hay cambios que son externos. Ujú, En el momento en el que se modifica algo de mi entorno, eso que se modifica el entorno me está como empujando a que genere alguna transformación yo para poder volver a adaptarme al entorno. ujú, Cuando tengo una modificación o algo se mueve dentro de mí que ya se genera ese cambio, me invita o me implica o digamos hasta me empuja a también tener que generar otros movimientos para poder adaptarme. Ese cambio para mí es eso, me transformo en algo distinto a lo que soy para ujú, poder ser algo diferente. ujú. Bajándolo un poco a tierra, o sea, se me viene a la cabeza, pues, bueno, cambios, por ejemplo, de profesión, ¿no? Que podría, o sea, esos quizás son cambios muy gordos, pero bueno, es verdad que, por ejemplo, cuando te despiden de un empleo, ¿no? O cuando te ves obligada, ¿no? Pues porque se acaba un proyecto, ¿no? No, vamos, yo en mi propio ser, bueno, y sé que tú también, que hemos cambiado de profesión, bueno, yo en mi caso como varias veces, ¿no? Ujú, Em, a veces ha sido forzado por el contexto y otras veces ha sido como más interno, ¿no? Y el propio cambio interno te obliga a cambiar la parte de fuera, ¿no? Es como que hay un baile, ¿no? Entiendo, entre lo de fuera y lo de dentro, ¿no? De alguna forma, ¿no? A veces fue lo de fuera lo que te tira, ¿no? Y otras veces quizás es la parte interna la que provoca ese cambio externo, ¿no? Por decir de alguna forma. ujú, ujú, así es. Si lo llevamos, como dices, a tierra, ¿no? Desde que me echen del trabajo, Ujú, desde que yo elija irme del trabajo, ujú, ser madre o ser padre, el construir una familia, el decidir cambiar de ciudad, cambiar de profesión, el decidir empezar a ser una persona diferente. Por ejemplo, si antes era una persona poco comunicativa, ahora quiero empezar a ser comunicativa. Si ujú, antes me daba miedo hablar en público, ahora me atrevo a hablar en público, aprender a conducir. O sea, todo ello son movimientos que, como tú bien has dicho, me implican, por un lado, hay un movimiento que puede ser externo, que puede ser sobrevenido o bien incluso elegido. Es decir, yo puedo elegir marcharme del trabajo, lo ujú, elijo yo, o bien un movimiento interno, ¿no? Decido ser madre, decido ser padre, decido crear una familia, decido cambiar de ciudad, decido cambiar de profesión. ujú, ¿Sí? Y todo esto va a generar ese movimiento interno, porque en ese movimiento necesito dejar algo de mí, transformar algo en mí para poder incorporar algo nuevo, que es lo que ujú, necesito para poder adaptarme a esa situación que o bien he creado o bien me ha sido impuesta. Por ejemplo, ¿no? El fallecimiento de un familiar ujú. es una Gran pérdida. situación, Mm, una gran pérdida, es un cambio que nos viene, es un cambio en la manera que yo tenía de relacionarme con esa persona, quizá en mis propias rutinas y mis propios hábitos, en la ujú. manera que yo tenía de comunicarme, en la manera que yo tenía de expresarme, en la manera que tenía de vivir los domingos, las vacaciones, Total. ¿sí? A todos los La niveles, manera claro. de, ¿sí? Todo eso se está provocando cuando esa persona fallece, yo tengo una pérdida grande. Ujú, Internamente y externamente necesito adaptarme a claro. vivir con esa pérdida. Ujú. Claro, es que al final todo nos influye, ¿no? O sea, el contexto, bueno, y como paz también incluso hay un plus ahí de influencia, porque nos afecta mucho el entorno, ¿no? Nos afecta mucho el entorno, entiéndese como tanto lo físico, ¿no? Como puede ser un cambio laboral o como puede ser pues una mudanza, un cambio de hogar, ¿no? Como lo que viene pues quizás de las relaciones de otras personas, ¿no? O sea, todo eso nos va a influir mucho. Entonces yo, por ejemplo, mi propia experiencia, ¿no? Hay cambios que me han llegado, ¿no? Que al final, bueno, pues he podido transitar como he podido, pero incluso los que yo he decidido hacer, ¿no? Que muchas veces yo decía, bueno, ¿cómo puede ser, ¿no? Que a mí me guste tanto cambiar, porque yo soy muy de hacer cosas nuevas, ¿no? Me gusta, bueno, pues conocer sitios nuevos, hacer cosas diferentes, y sin embargo después lo llevo como tan mal, ¿no? Era como decir, sé que no me entiendo, ¿no? Es como me encanta cambiar, yo busco el cambio, yo soy la que acciono de alguna forma, ¿no? Pero después hay una resistencia y hay una dificultad y lo paso tan mal, ¿no? Era como mi reflexión de decir, esto, ¿qué me está pasando con esto, ¿no? Esto del cambio, ¿por qué me cuesta tanto cambiar? No Mm, sé si tú nos puedes dar alguna clave sobre ello. em, eh,
digamos, las resistencias, ¿no? que yo más identifico, ¿no? Ujú, para abordar estos cambios. El primero de ellos es el miedo a la incertidumbre. El ser humano necesita vivir en base a certezas y de hecho ujú, vivimos constantemente buscando certezas. Y enfrentarnos a la incertidumbre de qué va a pasar, qué va a ocurrir, eso nos genera mucho miedo. Entonces, ujú. el sostener la incertidumbre hace que nos cueste mucho estar en ese momento de cambio. Otra de las resistencias que observo es que empezamos a tener muchas dudas sobre nuestra valía y nuestra confianza para poder Totalmente, abordar el cambio. Entonces, no lo voy a conseguir, no sé si voy a ser capaz, no sé si lo voy a totalmente. lograr. Y esa sensación es tan incómoda que nos Ujú, cuesta mucho sostenerlo. Entonces, intentamos ganar más confianza, ganar más recursos, estudiar más, tener más conocimiento, desarrollar más habilidades, me de suena, me manera que suena. podamos tener más confianza y más valía. Y al final es algo muy desde esa confianza interior. Eso es muy difícil de sostener. Y quizá el otro elemento que yo identifico, bueno, voy a poner otros dos más. El otro es el miedo a que no salga como queremos. Ujú, Tenemos tantas veces tanta ilusión, tantas expectativas, tanta necesidad, podríamos decir, a que quiero que salga de una manera que que si no sale, y si no sale, y si miedo al no sale, y si fracaso, a no sale, fracasar, ¿no? Es a miedo a equivocarnos. fracasar. Sí, Ay, cuando la vida es estadística y posibilidades, podrá salir bien, podrá salir de mm, otra manera que no era la esperada, ¿no? Entonces, eso también nos cuesta mucho. ujú, Intentamos controlar todo para que salga como yo quiero, pero hay muchos total. elementos que se escapan de nuestro control, nuestra Ujú, incertidumbre otra vez. Y quizá el último, que cada vez creo que también está muy presente, es me da miedo, me resisto al cambio, sobre todo cuando es un cambio interno, un cambio que yo quiero, un cambio que voy sí, buscando, sí. por miedo al juicio ajeno, Mm, por miedo a salirme del estándar, por miedo a ya. lo que piensen los demás. Ujú, Entonces, es como una especie de conflicto, lucha interna en la ujú. que me cuesta mucho entrar. Sí, totalmente, No sé claro. si es eso, ¿no? Es decir, cambio de profesión y ya empiezan los juicios ajenos, pero ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Ujú, Con lo bien que se te daba esto, con lo bien que se te daba lo otro, inicias un proyecto, un negocio, anda ya con lo difícil que es, ujú, ¿sí? Entonces total, es muy difícil mm, de gestionar porque somos seres gregarios, vivimos en sociedad y claro. formamos parte de los grupos, ¿no? Entonces, Mm, quizá esos cuatro elementos creo que son importantes. Y luego hay otro que algunas personas nos cuestionamos y es qué voy a dejar de ser. Es ajá, decir, miedo a perder parte de mi identidad. claro. Porque si me identifico con lo que soy en este momento y quiero progresar Eso a es, otra cosa, quiero cambiar de estado, como tú has dicho, no, entonces ahora ¿quién voy a ser, no? eso es. Y Eso es duro. eso es duro, ¿no? Entonces, Sí. si dejo un trabajo con el cual yo me sentía bien pagada, reconocida interior, personal, socialmente, y ahora ya Ujú, no tengo ese trabajo porque lo he decidido, me dedico a otro sector, ¿quién soy? ujú, Ya no soy claro. esa persona exitosa, ¿ahora quién soy? Mm, ¿Sí? Si yo antes me dedicaba, ¿no? No sé por decirte, ¿no? Tenía una familia en la que me llevaba súper bien y ahora he decidido romper determinadas relaciones por la razón que sea. ujú, Ya no soy una persona familiar, ¿ahora quién soy? mm. Ujú, ¿Sí? eso Si yo ocurre antes mucho era también, ¿no? Cuando alguien se separa con su pareja, ¿no? Y tiene su vida hecho en torno, por ejemplo, a las relaciones, ¿no? A salir en pareja, a la familia. Entonces, de repente ya, ahora ya no tengo amigos porque eran amigos de mi pareja, ¿no? Eso lo he observado yo y te quedas de repente, observo, ¿no? Que hay gente que se queda como muy sola, como muy en el vacío de ahora qué hago yo, quién soy yo, ¿no? ¿Dónde estoy? eso ¿Dónde es. me encuentro? Me estoy desubicado, Mm, ¿no? No, desubicada, no sé estar así ahora, ¿no? En esta nueva situación que me ha llegado. Yo estaba, cuando has dicho todos esos elementos que me parecen, vamos, todos súper, súper acertados, ¿no? Y estaba pensando en cómo las PAS, las personas altamente sensibles, nos enfrentamos a los cambios, ¿no? Yo te cuento, o sea, nosotros tenemos un sobreanálisis, digamos, que es maravilloso, que muchas veces nos da la posibilidad bueno, de analizar muchos datos, ¿no? Y de poder escoger opciones quizás, bueno, más ventajosas en el sentido de que al tener tanta información y tanta capacidad, pues podemos a lo mejor anticiparnos a cosas, ¿no? Y prevenir cosas y escoger opciones que son bastante acertadas. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer un cambio, ¿no? Y hay como un montón de posibilidades o tengo que escoger, ¿no? Dentro de todas esas opciones y me falta mm, información, ¿no? Muchas veces
por ejemplo, a mí me pasa mucho, o sea, yo digo, venga, voy a, no sé, ahora que estoy emprendiendo, ¿no? Tengo muchas opciones, puedo hacer un taller, puedo hacer un círculo, puedo hacer, o sea, tengo tantas opciones que como no me quiero equivocar, ¿vale? Mm, Empiezo a pensar y a pensar y a pensar, venga, ahora, esta tiene estas ventajas y estos inconvenientes. Esta tiene estos otros. Si hago esto, aquello. Si hago esto, lo otro, ¿no? Porque si hago aquello, claro, podría pasar esto, podría pasar lo otro. Entonces me pierdo en un sinfín de pensamientos, intentando, como tú dices, ¿no? Controlar todos esos parámetros que al final me doy cuenta que no hay nada que controlar. Y muchas veces incluso me agobio tanto que no hago nada. Mejor me quedo como mm, estoy, ¿sabes? Como, venga, esto no puedo con esto. Entonces, me es más cómodo, ¿no? De alguna forma el no tener que escoger por el miedo a equivocarme y también añado ahí la culpa de si después me he mm, equivocado, ¿cómo gestiono yo? Ostras, es que no tenía que haber hecho esto, es que tenía que haber hecho de otra forma, ¿no? Entonces, todo ese mm. proceso mental que ocurre, que yo ya me tengo muy mirada, aún así a veces vuelvo a caer porque esto es como, ¿no? Un proceso de toda la vida, pero me doy cuenta que entro en esas dinámicas perversas que me bloquean, ¿no? A nivel de cambio, a nivel de acción. ¿Cómo ves tú eso? A ver, yo quizá uno de los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida es el de aceptar, interiorizar de que nunca voy a tener toda la información para tomar la decisión correcta, porque la decisión correcta no existe. No existe, total. Entonces, ese aceptar que no lo voy a tener. Entonces, yo vengo de leerme todos los libros, escuchar todos los podcasts, nunca es suficiente, sigo leyendo, sigo estudiando, sigo Mm, preparando y que más miro y remiro, ¿sí? Y eso que dicen, ¿no? Parálisis por análisis, ¿no? Entonces, primera clave para mí ha sido y sigue siendo eh, no voy a tener toda la información para decidir en esa decisión correcta que no será, nunca va a ser esa correcta y perfecta que tengo, ¿no? Esto no significa que no analice, sino darme un tiempo ujú, para analizar los factores que tengo en mi día de hoy presente. ujú. Pues si quiero pedir consejo, quiero leer, pero darme como un plazo y un tiempo y Vale. decir, bueno, pues hasta aquí es lo que voy a utilizar estos datos para analizar y cuando los Ujú. haya cogido, analizo y ya, O sea, ¿vale? entiendo que es como Para... ponerte a ti misma un tope, ¿no? Como decir, venga, Sí, hasta aquí llego y con esto ya tiro, ¿no? No sigo, no sigo, no sigo eternamente, que es algo que te entiendo porque estoy un poco sí. igual. Es como, venga, y sigo. Antes de tomar una decisión, más información y más información y más profundizar. Y entonces ahí muchas Ujú, veces te enganchas. Tú te pones como un límite, ¿no? Sí sí. entiendo. Vale. Como un plazo, ¿no? Digo, bueno, pues, por ejemplo, ¿no? En cosas sencillas, ¿no? Te voy a ir de Ujú. Sí, de sí. ejemplos, ¿no? Por ejemplo, desde si me estoy comprando un horno, me estoy comprando un nuevo frigorífico, voy a elegir 4 páginas web o 3 páginas web o 3 tiendas físicas o 2 tiendas físicas y una página web. Y eso es lo que voy a mirar. Y además voy a mirar el consejo de la OCU. Vale. Una vez que lo he hecho, Me encanta, perdona, es que me encanta ya. ese ejemplo porque es que es como, o sea, cuando tengo que comprar algo me ha pasado, ¿sabes? Fíjate, de analizar tanto que cuando ya por fin decido lo que quiero comprar ya no hay, ¿sabes? Te lo juro. O han sacado la clase superior y Sí, entonces sí, volvemos total. otra vez con el Entonces, como análisis. hubo una vez que dije, mira, Patri, la próxima vez que tú veas claro esto, lo haces. Y en todo caso, digo, a ver, que parece como que si lo compro ya, alguien va a venir después a acusarme si me he equivocado. Digo, coño, pues lo descambia, ¿sabes? No pasa nada, ¿no? Pues fíjate hasta qué punto es como no me quiero equivocar y entonces al final, y cuando llego ya por fin a decidirme, ya es tarde, ya has perdido el tren, ¿no? Entonces, Patri, elige tus 3 páginas web, elige tus Total, 3 lugares donde vas a ir y desde aquí ya sí, sí, no hay más análisis. Sí, totalmente. para mí ese elemento es clave, ¿no? Y luego yo también hay un elemento que meto mucho aquí y es de me acepto, me entiendo, yo me hago mucho ejercicio de entiendo que voy a tomar la decisión con la Elena de hoy, ¿sí? Ujú, Dentro de 4 meses no voy a ser la misma Elena, no voy a tener los mismos datos, no voy a tener la misma información, con lo cual es tremendamente injusto mm, para mí mm, el medirme por, o sea, la Elena del futuro no puede evaluar a la Elena del pasado. totalmente. Elena lo hizo lo mejor que pudo, lo mejor que supo, ha Ujú, aprendido en el camino, por eso la Elena del futuro tiene más información ujú, y claro, tiene otros elementos que analizar. Con lo cual yo algo que ya no hago es el tendría que haber, ya. sino el tendría que haber decidido, sino que cuando veo en el pasado, ¿no? Analizo y digo, uy, pues
no ha ocurrido lo que yo tenía que pasar, o el frigorífico no funciona como yo quería, Sí, o este proyecto no ha salido como quería. Lo que analizo, mi análisis es, bueno, ¿qué creo que no hice o qué creo que que puedo hacer diferente a futuro? ajá, o sea Es que decir, vale, yo aprovechas, creo que a ¿no? futuro Claro. hago un análisis, ¿no? ¿Qué creo que debo hacer a futuro en esta misma situación si ocurre Ujú, algo así? No empiezo con tendría que haber hecho, tendría que haber hecho, tendría que haber estudiado más, porque a mí eso me genera una ansiedad y una totalmente. angustia, Sí, sí, y sí, sí. además toca tanto en mi valía personal Ujú, que no me sirve, y además que no me sirve porque es que ya el pasado no lo puedo cambiar, pero sí. sí puedo hacer este análisis a futuro. Mm, Oye, a mí me sirve y yo me quedo tranquila. Entonces, con estos tres elementos mm, yo tomo mis decisiones mm, y ya está. Y además es que esta decisión que hoy parece que tiene unas consecuencias, a medida que pasa el tiempo, las decisiones también van modificando el futuro, pero el futuro ujú, no lo conozco. Tendré claro, que ir viendo qué puertas me abre el futuro también. totalmente. ¿Sí? Ay, Mm, vamos, la parte esa fustigadora me resuena mucho y además como paz solemos sentirnos muy culpables, ¿no? Con eso lo que te decía antes de la mm, culpa, ¿no? Entonces, aceptando, ¿no? Que la decisión que tomamos en ese momento lo hicimos desde lo que éramos en ese momento, ¿no? Y aprovechando, como tú dices, para decir, bueno, no tanto centrarme en que me equivoqué, sino en qué puedo hacer la próxima vez o qué puedo aprender de esa forma mm, o esa decisión que tomé para la próxima vez quizá acercarme un poco más a una decisión que sea más acertada o que obtenga un resultado que quizá vaya más acorde a lo que yo busco, ¿no? A mí hay ujú, una cosa que me ha servido muchísimo, que me ha costado mucho llegar a ella, ¿eh? A la hora de tomar una decisión, que es intentar hacerla en coherencia conmigo misma, ¿sabes? Como, bueno, mm. vamos a ver. Importante. Sí, ¿por qué? Porque yo soy una persona tendente a preguntar mucho afuera, ¿no? Esa inseguridad, muchas veces esa falta de confianza que vamos, que me estoy trabajando y que cada vez confío más en mí y estoy muy, muy contenta y muy orgullosa de decirlo. Pero es cierto que yo tendía siempre a preguntar. Entonces me iba, preguntaba a fulanito, me decía ta, ta, ta. Me preguntaba a menganito, me decía ta, ta, ta. Me preguntaba, entonces, claro, intentaba hacer un convenio de todo lo que me decía todo el mundo, ¿sabes? Y, no, y yo me olvidaba realmente de lo que yo quería y lo que yo sentía. Entonces, ¿ahora qué hago? Digo, Ujú, mira, ahora yo qué quiero, yo qué siento. Yo o sea, trabajo desde dentro y tomo una decisión en coherencia. Digo, por lo menos si me equivoco es una decisión mía, ¿sabes? Y asumo ujú, la responsabilidad, o sea, si me equivoco, si no obtengo el resultado, ¿no? Que yo quiero o lo que viene no es lo como a mí me gustaría, ¿no? Que también muchas veces hay que cuestionarse esto, ¿no? Porque es como, bueno, a veces lo que viene es lo que tiene que venir, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Es como, bueno, si no consigo lo tal, bueno, pues estoy satisfecha porque lo hice acorde a mí, ¿sabes? Y no me fui fuera, ¿no? No me fui a eso, lo que tú has dicho antes, a lo que opinan los demás, a lo que los demás esperan, ¿no? Y mm, eso me ha costado, pero ahora me da mucha tranquilidad y mucha paz, ¿sabes? Así es como ujú, yo estoy intentando gestionar todo esto de poder también tomar una decisión, porque muchas veces el cambio implica haber tomado una decisión previa, ¿no? Que a mí, por ujú, ejemplo, me ha costado mucho muchas veces, ¿no? Por esa inseguridad que tú decías y esa falta de confianza, ¿no? ujú. De hecho, Patri, sobre todo con las decisiones internas, Ujú. yo creo y voy viendo, ¿no? De la experiencia que tengo, que la decisión interna está tomada, ¿vale? Mm, Internamente yo tengo la decisión. Lo que me cuesta, que es lo que activa, lo que ya como que empuja el cambio, ¿no? Porque la decisión es lo que activa para mí el cambio. Es ujú, como lo que empuja todo lo demás, es quizás esto que estás diciendo, es como de manera coherente ujú, soy capaz de implementar esto que ya internamente me está impulsando, ujú. ¿sí? Y ahí empiezan todos los miedos, pues el miedo a la Total. incertidumbre, la pérdida, el miedo al que dirán. Sí, pero esa decisión interna ya la estamos teniendo, ¿no? Y algo que cuando lo estabas diciendo me recordaba, ¿no? Y es que y tanto para los PAS como para, yo creo, para todos, ¿no? Para tomar Sí. decisiones, a veces, casi siempre necesitamos bajar un poco el ritmo. Bajar el ritmo, Ralentizar. ralentizar, porque cuando Mm, bajo el ritmo, cuando ralentizo, ujú, también mis emociones bajan la intensidad. ujú, Pensamiento baja un poco la intensidad, con lo cual mm, me permite analizar, uno, sin estar secuestrado por las emociones, ujú, poder analizar y coger datos que necesito desde la tranquilidad. mm. Sí, es decir, es muy difícil pensar en la velocidad, es muy difícil pensar a toda prisa, tengo que resolver. Sí. Entonces, el permitirnos, ¿no? El Mm, bajar el ritmo, el parar, me voy a dar un espacio de decidir esto en este momento y también permitirnos decidir en varios momentos. ujú. Hay gente
que decide ya y hay gente que decide decidir pausado. Bueno, conocerse permite también saber cuál es mi mejor manera de decidir. Mm, totalmente, y esos espacios, ¿no? De esas conversaciones, esos espacios Mm, de coaching, ¿no? O, bueno, incluso a veces una conversación con un amigo, pero es verdad que ese mm, espacio en el que tú te paras, ¿no? Reflexionas de forma calmada, sin esa emoción, ¿no? Que te atrapa, eres capaz de verlo con más claridad. Es así, es como una forma diferente, ¿no? De afrontar a lo mejor esa toma de decisiones o esos cambios y vivirlos de una forma quizás más saludable, ¿no? Esa de tener ujú, ese espacio, ¿no? De parar y de reflexión, bueno, pues que te puede ayudar eso a conocerte también y te conocer a tu mejor forma de hacer esos cambios. Por otro lado, después también hay otro tipo de cambios que vienen más como forzados, ¿no? Que bueno, mucha gente, yo no, o sea, por generalizar, ¿no? Me encuentro como una queja, ¿no? De cuando ocurre algo que es que resulta que es que yo, no, porque aquí estamos hablando un poco de cuando accionamos nosotros, ¿no? Pero ahí si de mm, repente hay algo que pasa, ¿no? Que viene de fuera, ¿no? Yo qué sé, pues me pueden echar del trabajo o pueda, yo qué sé, hay veces incluso que me puedo enfadar porque me cortan la calle por la que yo siempre voy, ¿no? Y ahora tengo que buscarme la vida y cambiar de trayecto, ¿no? ujú. ¿Eso se trabaja de forma diferente o es igual, el mismo tipo de gestión? Bueno, aquí yo pongo más el foco en dos elementos, ¿vale? Ujú. Que a mí me gusta mucho decirlo de esta manera, es decir, el universo no tiene un plan específico y personalizado para fastidiarte a ti la vida ni el día. Totalmente. ¿Sí? Nadie va por ti, ¿no? Sí, Sí, va acompañada muchas veces de esta frase de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a sí, mí? sí. ¿Por qué a mí? ¿No? Total, ¿Qué es lo que total. está haciendo tan mal que me viene todo a mí? ¿No? Bueno, pues el universo tiene muchas cosas de que, de que preocuparse más allá de fastidiarte a ti el día, ¿no? Entonces, plantearnos también una frase que a mí me gusta, hay cosas que pasan, ¿por qué? Porque pasan. Ujú. No ocurren por nada más porque hoy el ayuntamiento tenía que cambiar la calle, porque la empresa está teniendo pérdidas. Bueno, pues hay cosas que pasan, hay cosas que pasan y pasan, ¿no? Entonces, como dejar de flagelarnos, ¿no? En Mm, ese sentido de que estaré yo haciendo mal lo que está pasando. No me flagelo, hay cosas que pasan, el ujú. universo no venía a fastidiarme y aceptarlo, ¿no? Y el segundo elemento es el aceptar que esta es la situación que tengo, dejar de luchar con que Oh, la situación tendría que ser diferente. totalmente. Cuanto más estoy luchando con que tendría que ser distinto, no tendría que estar pasando, esto es una batalla interna que te desgasta Mm, mental, emocional, corporal y energéticamente. Y mm, además no vas a ningún lado. mm, Entonces, cuanto más rápido veamos que esto es lo que está ocurriendo, ujú. podremos empezar adaptarnos a esa situación. Recuerdo hace muchos años una entrevista, ¿no? Que le hicieron a Irene Villa Ujú. cuando le explicaban un poco, ¿no? Que cómo ella se adaptó a la vida sin las piernas después del atentado. Y algo así decía, ¿no? Decía algo así como, bueno, yo vi que no tenía las piernas y que, bueno, cuanto antes era consciente de que no las tenía y que mi vida iba a empezar, iba a poder volver a empezar a vivir, ¿no? Algo así decía, ¿no? Ujú, Y a mí me marcó mucho porque es así, es decir, por más que quiera luchar, de que quiero tener otra vez, no las voy a tener. Entonces, ¿qué es lo que sí tengo? Pues mm, desde aquí empezar a moverme para poder mm, adaptarme, ¿no? mm, Y el tercer elemento es, vale, en este cambio sobrevenido, ¿de qué me puedo hacer cargo? ¿Qué es ujú, lo que sí puedo hacer en este cambio? ¿Qué ujú, es lo que sí está dependiendo de mí en ujú, distintos aspectos para avanzar hacia lo que quiero o bien internamente para sentirme mejor, para encontrarme mejor, para sostener el cambio aunque no me esté encontrando mejor? Poner ujú, foco en lo que sí depende mm, siempre de cada uno de nosotros. mm, Y a veces una reflexión que hago es que hay veces que hay cambios sobrevenidos ujú, que sí vienen por algo que nosotros sí hemos hecho. ujú. Sí. Hemos ido provocando el cambio de manera inconsciente. Ujú, Pasa que luego pensamos que es un cambio sobrevenido. El ujú, tomar conciencia, el analizar las situaciones, tomar conciencia de, sin entrar en esa culpa de que todo es mi responsabilidad, sino yo qué estaba haciendo o yo qué es lo que he estado provocando para que esto sí ocurra.
Sí, sí, ¿Sí? total, total, total. Sí, sí, hay, o sea, hay una parte, ¿no? de todo eso que me viene, que es como aceptar lo que te llega, ¿no? No juzgar quizás tanto, ¿no? No ponernos en el modo juicio, ¿no? En el modo, las cosas tienen que ser como a mí me gustaría, ¿no? Y también responsabilizarte de la parte que te toca, ¿no? Es un poco también, y cómo puedo afrontar yo, qué puedo hacer yo en esto que ocurre, ¿no? Es más Ujú. mirar más adentro más que afuera, ¿no? Quizás es un poco esa Sí. línea. Y en eso, en este perdona que te corta, en este Sí, planteamiento, en el juicio, muchas veces hacemos el juicio de el cambio está siendo bueno o malo, ajá, ¿sí? Y ya, lo hacemos en el momento. sí, Y sí. entonces esto nos determina cómo nos vamos a mover tras él. Ujú, A mí me sirve el cuando vivo en estos cambios, uno, me doy un tiempo para no juzgarlo, ni bueno ni malo, ya veremos, ¿vale? ujú, El segundo, una vez que ha pasado ese tiempo, analizo cuáles son los posibles beneficios que puedo obtener de lo que está mm, pasando en interesante. el corto, en el medio y en el largo plazo. A Ujú, veces no encuentro beneficios en el corto plazo, pero quizás sí los encuentre en el ujú, medio plazo ujú, o que los encuentre en el largo. Beneficios, posibilidades u oportunidades. ujú, Entonces, viendo con perspectiva que quizá esto que ahora mismo no le veo ninguna posibilidad o oportunidad, quizá en el medio la tenga y si no la tiene ahora, quizá la esté teniendo en el largo mm. plazo. Súper interesante, Elena. La verdad es que estaría contigo hablando horas, pero te tengo que decir que es hora de ir terminando, que esto ya se va acabando. Muy bien. Y bueno, si nos puedes decir rapidito un título de un libro que nos puedas recomendar para poder profundizar en esto y ya doy paso a la despedida, que nos queda poquito tiempo. Ujú. Bueno, un libro que va no tan relacionado, no tiene ese título de cambios, pero se llama Inteligencia Positiva. Ujú, El autor se llama Wizard, algo así, ¿vale? Inteligencia ujú, positiva se llama Wizard. Él habla de cómo a través de nuestra inteligencia, lo que llama como nuestro ranking de inteligencia positiva, podemos transformar todas las creencias limitantes que tenemos para abordar las situaciones que nos vienen en la vida. El desactivar estas creencias hace que seamos capaces de incrementar nuestro potencial y cuando incrementas tu potencial el cambio se ve de manera diferente. Entonces, como yo soy una apasionada de las creencias limitantes, este es el libro que a mí personalmente es el que me ayuda, ¿no? a trabajar cuando estoy en el cambio. ¿Cuáles están siendo estas creencias que me limitan para abordar el cambio desde el lugar que me gustaría? Positive ok, Intelligence. Está en inglés, todavía vale, no lo he encontrado en castellano, ok. eh, pero el Google es un traductor maravilloso. Genial. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, dinos rápidamente dónde podemos encontrar porque tenemos que ir cerrando ya Ujú. y nos despedimos. Bueno, pues me podéis encontrar bien en Instagram o en Facebook o en LinkedIn con mi nombre completo, Elena Polidura Nardi, y en mi correo, ¿vale? Es Elena Polidura, no, es elena@elenapolidura.com, ¿vale? Ahí Fantástico. estoy siempre y si no siempre, pues a través de Patricia me podéis Claro que localizar, sí. que ella me tiene súper localizada. Por supuestísimo, yo para lo que haga falta. Pues nada, chicos y chicas, recordaros que esto queda grabado, que estamos en Relax FM, que nos vemos dentro de un par de semanas y que este programa, pues como he dicho, queda después grabado en formato podcast en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast o en Google Podcast, entre otras plataformas. Me da mucha penita, pero es hora de irse despidiendo. Ya sabéis que a mí podéis encontrarme también en redes sociales, en Sevilla, en Crisálida, donde hemos creado una comunidad donde hay un espacio también para paz. El Círculo para Paz, que sabéis que lo hago mensualmente, por si a algunos apetece apuntaros. Y nada, bueno, solo me queda decir muchísimas gracias. Para mí ha sido un súper placer. Me ha encantado hablar contigo, Elena. Y espero que sigamos pronto y otro día te llamo para otra entrevista, porque yo sé que tú tienes mucha tela que cortar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Ha sido un honor y nada, un disfrute maravilloso como todas esas conversaciones que tenemos. Y me encanta el programa que estás haciendo. Me Muchas gracias, encanta, me Elena. encanta. Un Muchas placer. gracias. Un besito a todos, un sensible abrazo para todos y nos vemos prontito. Un besito, chao, hasta la próxima.